Bueno, vamos a pasar entonces a la ponencia de Marina González, que por unos problemas técnicos no se unió al link, no había leído el mail, así que bueno, vamos a pasar a esa ponencia. La ponencia es Un PAS, UPAMI, idiomas en la virtualidad. Marina González, de la Universidad Nacional de José C. Paz, es gestora universitaria y formadora docente. Ha desarrollado su carrera primordialmente en el ambiente universitario, en la creación y desarrollo de propuestas de idiomas para grado, posgrado y extensión. Como profesora en espacios de formación docente, fue contenidista y durante 10 años profesora a cargo de las materias Gestión de Instituciones de Enseñanza de Lenguas y Diseño de Materiales Didácticos 2 en la licenciatura en Enseñanza del Idioma Inglés en la Universidad UKS. En los últimos años se ha enfocado en la creación de proyectos de lenguas para nuevas audiencias y necesidades. Dentro de este esquema ha investigado, escrito y publicado trabajos sobre la enseñanza de idiomas para adultos mayores en Argentina y en el extranjero. Bienvenida, Marina. No se escucha, a ver. No se escucha, está, creo que tiene el micrófono apagado. No, no tiene el micrófono. No se escucha, Marina. No sé. A ver, ahora sí se Ahí escucha. está. Ahí está. Hay un problema del plugin. Perfecto. Bueno, una mañana complicada fue. Perdón que llegué tarde a escuchar la presentación de Silvina, me pareció súper interesante. Gracias y bueno, un gusto de estar con todos. La presentación mía, digamos, lo que intenta es abordar otro tipo de público que está visitando, digamos, y viviendo los espacios universitarios, que es la movida de adultos mayores, ¿sí? Digamos, en el territorio de la Argentina, digamos, tiene distintos formatos, porque, digamos, hay universidades del interior, sobre todo Río Cuarto, algunas de Rosario, Entre Ríos, que tienen programas propios, digamos, de hace mucho, mucho tiempo, pero hoy por hoy, en general, cuando uno habla de enseñanza de adultos mayores desde las universidades, se refiere al programa de UPAMI, ¿sí? UPAMI es el planteo de la Universidad de PAMI, digamos. Nosotros sabemos que todo lo que es acceso, digamos, o cuidado, digamos, de las personas que a partir de su retiro, digamos, está dentro del espacio del ANSES de PAMI. Y hace unos 10 años, digamos, se creó este programa, que ha tenido distintos momentos y distintas circunstancias. En el momento actual, digamos, la propuesta está bastante centrada en lo que son las universidades nacionales. Entonces nosotros desde la UNPAS hace 2 o 3 años que estamos con el proyecto. En mi caso personal, yo ya venía desde EKS, pasando por la Universidad de Flores y llegando, digamos, a la UNPAS también en mi trayecto personal, viniendo, digamos, junto con el trabajo de adultos mayores y la exploración de esto, ¿no? En una primera etapa el planteo tuvo que ver con delimitar, digamos, o identificar el tipo de población, qué queríamos decir nosotros por adultos mayores, planteos de prejuicios, un poquito vamos a seguirlo charlando ahora. Y después ya empezamos en el proyecto actual de investigación que tenemos, es tratar de identificar cuáles serían las buenas prácticas docentes, digamos, y las competencias que necesita un docente para poder desempeñarse de manera documentada, digamos, y certera, frente a una población de adultos mayores, ¿sí? Entonces, lo primero que necesitamos, como siempre, ¿no?, es delimitar un poco la situación. Y para delimitarla, lo primero que necesitamos es
plantear el tema de los adultos mayores, ¿no? Primero, ¿qué definimos por adulto mayor? O sea, según, digamos, la Organización Mundial de la Salud, adultos mayores son las personas de 65 años en adelante. ¿Mm? Eso por un lado, que no tiene nada que ver con el concepto social de adultos, sobre todo, y adulto mayor, y sobre todo en el caso de las mujeres, que cuando tenemos 40 ya desaparecimos, ¿no? Entonces, es otra historia, digamos, estamos hablando de un adulto mayor que además se viene redefiniendo históricamente, ¿no? O sea, en términos muy, muy simples, digamos, yo lo que últimamente estoy refiriendo es que cuando un adulto mayor, lo que somos inglés, digamos, hacemos una referencia a Keith Richards, por ejemplo, ¿no? O sea, ese es un adulto mayor, Paul McCartney es un adulto mayor. Entonces, no tiene nada que ver ni con las imágenes que se manejan normalmente, digamos, ni con la capacidad que tienen, ¿no? Entonces, un primer dato aquí, digamos, de la ONU del año pasado es el tipo de población que hay, perdón, el tipo de población de adultos mayores. ¿Sí? Si se fijan, en nuestra región específicamente, representa un 10 o un 15% de la población, que no es menor para nada, porque si nosotros, digamos, lo comparamos con el porcentaje de población en edad escolar primaria, de 0 a 14, que es más o menos, digamos, lo que toma la educación, digamos, obligatoria, es entre un 14 y un 20, ¿sí? O sea que es una carga de población muy importante y que además, otro de los elementos que necesitamos plantear es ir en contra de lo que se llama el viejismo o edadismo, que es el prejuicio respecto de la edad, en el cual se considera que el adulto mayor es, digamos, una persona decrépita, una persona con capacidades, digamos, decrecientes, declaradas. O sea, estamos hablando de una persona de, digamos, 65 años en adelante, y que, por ejemplo, si contemplamos casos como el de, digamos, la relación entre el concepto de adulto mayor y lo trasladamos a la situación de UPAMI, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, todas las docentes se retiran a los 50 años. Entonces nosotros tenemos gente jubilada de 50 años en más, o sea, yo tendría que estar jubilada, por ejemplo, lo cual no es así. Pero entonces tenemos un público muy diferente de lo que el concepto social dice, ¿sí? Por otro lado, si agregamos, digamos, un dato más al respecto, a ver qué le pasa a esto. Ahí está. Con respecto a expectativa de vida, digamos, de estas poblaciones, nosotros vemos que, excepto países, digamos, muy centrales de África, que tienen una expectativa de vida posterior a los 65 años, que es por debajo, digamos, o apenas en los 11 años, nosotros estamos hablando de 15 a 20 años, digamos, ¿no? Pónganle entre 10 y 20 años de expectativa de vida posteriores a los 65, ¿sí? La verdad que nosotros sabemos, la media, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, en ambas, está en los 80 para mujeres, 80 y pico, 85 para mujeres, está creciendo, ¿no? Entonces, esto también marcó que el concepto anterior a era tercera edad, que ya no se utiliza más por ser prejuicioso, digamos, que hasta aparece en las normas APA 7, van a ver que las normas APA ahora hasta te determinan ciertas particularidades, y una de ellas es el uso de ciertas terminologías, y una de las terminologías es el no uso digamos, de tercera edad, sino el uso de adultos mayores. Pero aún así, ese concepto hay que subdividirlo, y por hoy ya se está hablando de lo que es tercera edad y longevos. O sea que, digamos, longevo es de los 78 en adelante, ¿sí? Que ahí sí tal vez podemos encontrar casos más fuertes, digamos, o más representativos en términos de cantidad,
respecto de problemas, digamos, cognitivos, ¿ok? Pero, digamos, de los 55, 60, ¿sí? Que es la edad de retiro de mujeres, a 75 años, 78, tenemos una población generalizable de personas adultas mayores con sus capacidades casi intactas, digamos, en la mayoría intactas, con algunos, digamos, pocos con algún deterioro, y sí, también nos encontramos con una población de mujeres que es muy interesante porque normalmente forman el 90% de los adultos mayores participantes en cursos, con las historias de vidas que significa la Argentina, ¿no? Y que significa la vida de las mujeres de los últimos, digamos, bueno, la vida de las mujeres, histórica, ¿no? Digamos, la desvalorización, la gran lucha por llegar, digamos, por hacer lo que los que ellas querían, digamos, en muchos casos el poco acceso a espacios de educación, que por suerte los venimos cambiando, pero que están, cuando uno plantea a una persona, 20 y pico de años, más grande que uno, se encuentra con una diversidad muy grande. En el caso nuestro, que somos una de las universidades nuevas, de las del Bicentenario, el conurbano, ubicada en una zona del tercer cordón del conurbano, nos encontramos con digamos, mucho caso de mujer que ha desplazado, digamos, sus deseos en la vida por el bien de la familia, y en los cuales el aprendizaje de idioma es una de las famosas deseos incumplidos, ¿no? Entonces uno se encuentra con personas con muchas ganas, pero también con muy poco contacto con los espacios de aprendizaje y con una facilidad muy grande para desvalorizarse frente al primer problema, ¿no? El primer problema que se encuentran, es fácil decir yo no puedo, o a mí la cabeza no me da, ¿vio? Entonces, estos son grandes desafíos. Yendo, digamos, o sea, de lo general, de lo que es la población, que nos referimos a como adultos mayores, digamos, ¿no? Lo que es la situación institucional específica nuestra, hoy por hoy, de UPAMI, UNPAS, es el del 2019, los talleres eran presenciales, nuestra universidad se marca por una relación muy, digamos, comprometida con el territorio, digamos, nosotros somos la Universidad de los Paseños, está, digamos, para las universidades del conurbano en general plantean la relación, el acceso de las personas de la zona a, digamos, lo que la universidad les puede dar, y no esta cosa de viajar o cruzarse digamos, viajar horas para llegar a la universidad. Y en el 2020, digamos, frente al planteo de la pandemia y la declaración del ASPO, lo que se hizo fue, se suspendieron las actividades en general de todo lo que era adultos mayores, porque eran la primera población que estaba planteada a hacer, digamos, a cuidarse, ¿no? Entonces, a no salir de sus casas. Y obviamente no se hizo como en todos los otros espacios de universidad y de educación general, que fue inmediatamente trasladarlo a la virtualidad. Se pensó mucho. Hay que ver después, digamos, es interesante porque hay muchas dimensiones en esta discusión, ¿no? Una es el de no perder gente, pero también en algún espacio podríamos llegar a encontrar algún espacio de prejuicio en términos de los viejitos no pueden, ¿no? Nunca lo sabremos, digamos, y no me compete a mí, digamos, este tipo de análisis tan institucional, digamos, no me quiero embarcar en él. Pero sí lo que nos da como dato es que nosotros durante el primer cuatrimestre, digamos, no hubo actividades para los adultos mayores. Lo cual no estaba bueno porque en situación de reclusión, en cierto modo, ahí sí había que evitar cuáles eran las posibilidades digamos, perdón, porque no puede ser, la situación de depresión o que se pudiese generar, ¿no? Y después entonces, cuando se planteó la oferta virtual, se hizo para el segundo cuatrimestre, se hizo un listado, perdón, porque justo lo que sucede en todos es tocaron el timbre y el perro ladra. No se preocupe. Bienvenidos a la realidad. Disculpa. Entonces, no, por favor,
No pueden callar. Bueno, les agradezco que tengan buena voluntad conmigo. Entonces, esta oferta virtual tuvo que contemplar varias cosas. Lo primero que la universidad había planteado para todas las ofertas fue la situación de generar el uso del campus. ¿Por qué? Porque todas las universidades establecieron este acuerdo con las comunicaciones para que no gastasen datos las personas cuando, digamos, accedían a la universidad, y eso nos importaba considerando la situación económica general de los adultos mayores, digamos, cuando son jubilados y reciben lo mínimo y todo eso, ¿no? Entonces, esta es una de las situaciones que teníamos. El desafío en términos de idiomas puntualmente, que es lo mío, y en específico más el tema de inglés, es que nosotros teníamos una experiencia territorial en nivel inicial, ¿sí? Y nosotros teníamos consideraciones muy claras, como un poquito ya mencioné, en términos del territorio, digamos, ¿no? Digamos, grupo de personas de José C. Paz, digamos, la mayoría de mujeres, algunas pocas maestras, digamos, retiradas, pero otros muchos, digamos, personas que estaban muy alejadas de la educación y con muy poca buena percepción de sí mismas, ¿no? Asimismo también no estaban muy seguras del acceso tecnológico. Lo que yo sí sabía seguro era que eran unas genias en el WhatsApp, digamos, ¿no? El manejo de WhatsApp y acceso a YouTube estaba perfecto. Pero no sabíamos el tema de qué otros elementos y cómo iban a poder manejar el campus. El campus se puede acceder de manera virtual. Creo que, bueno, esto lo vamos viendo en las jornadas, en todas las experiencias. Digamos que todas las universidades tienen los manejos de campus y en general tienen su versión Moodle para celulares. El problema es si ahí es un poco más complejo, ¿no? La situación. Pero bueno, teníamos un perfil que ya estaba identificado y que estaba totalmente explorado, o sea, conocíamos los nombres, las limitaciones, las particularidades, y el nuevo escenario que plantea UPAMI para segundo cuatrimestre es que la oferta es virtual y que no está marcada por el territorio, simplemente, sino que toda persona interesada se puede inscribir. Esto nos lleva, por ejemplo, que al día de hoy yo tengo 3 alumnas que son de Chubut, una de Córdoba, y los demás de distintas, gente de Cava, y gente de San Miguel, y algunos de José C. Paz, ¿sí? O sea que se desacomodó, digamos, el concepto de pertenencia de territorio. Es interesante, pero, digamos, es difuso. O sea, pasa a tomar otro papel de preponderancia. El tema del acceso tecnológico también era interesante, pues, bueno, que no sabíamos si iban a poder acceder desde los celulares, si tenían las computadoras. Sabíamos que algunos habían conseguido esas computadoras, que digamos que en ciertos digamos, gobiernos habían dado. Podía ser que tuviesen, en el caso de que fuesen adultos mayores relacionados con sus nietos, o cosas que pudiesen tener de las computadoras escolares, ¿sí? Pero claramente teníamos un perfil absolutamente desconocido. Entonces, en esos términos, digamos, lo que nosotros, digamos, teníamos claro era cuáles eran los soportes visuales, digamos, qué era lo que íbamos a hacer desde la virtualidad, ¿no? Nosotros sabíamos que teníamos el uso del campus virtual. La primera propuesta que nos habían pedido de PAMI era que armáramos unos cursos como para que fuesen para compartir por WhatsApp, lo cual nos era muy extraño, digamos, ¿no? Pero lo habíamos pensado. Eso ya nos llevó al diseño del curso como un tipo de contenido, pero sí sabíamos que íbamos a usar el campus virtual, pero lo que decidimos es utilizarlo como repositorio de materiales, de manera que ellos pudiesen acceder a los recursos, que no hicieran gasto de sus cuentas de celular, si esto sucediese, pero que no era el espacio de intercambio, ¿sí? Porque no sabíamos cuán difícil podía ser para ellos esto. Y sí se tomó la decisión institucional de usar Zoom como herramienta de virtualización de los encuentros, porque a diferencia del proyecto de Silvina, digamos, que ella estaba contando todo este trabajo, la reunión con el adulto mayor
necesitaba el contacto, ¿sí? La virtualización de la presencia, digamos, a mí me gusta llamarlo, digamos, ¿no? O sea, yo estoy muy en contra del concepto este de el emergency remote teaching, como, bueno, estos acentitos salieron a hacer lo que podían, no. Cada uno desde su planteo, digamos, desde su marco teórico, ideológico, tomó decisiones. En este caso, el nuestro era que la presencia tenía que estar, y la única forma de lograr la presencia era virtualizarla, ¿sí? Pero tenía que ser presente, no, la sincronía tenía que ser una parte, pero la otra parte tenía que ser sincrónica y con las caras, con los gestos, con la presencia. Entonces, para eso era nosotros fundamental, digamos, el tema del Zoom, porque bueno, porque era gratuito, porque ocupa poco lugar, porque se puede usar en los celulares, digamos, y porque además también veíamos que se había venido normalizando el tema este del uso, ¿no? Y también, digamos, obviamente no nos íbamos a deshacer de los grupos de WhatsApp, de ninguna manera, ¿no? Porque eran el elemento, digamos, de intercambio más fácil. Entonces, lo que hicimos fue diseñar propuestas didácticas, dos, para nivel inicial y para nivel intermedio, porque una de las cosas que se ven también dentro de los prejuicios con adultos mayores es que se plantea que como, bueno, si quieren algo, quieren empezar a aprender un idioma, y se desconoce todo el bagaje que una persona tiene cuando llega a ser adulto mayor, ¿no? O sea, yo en los cursos diferentes que he dado de adultos mayores, he tenido muchas veces muchas docentes de inglés jubiladas que disfrutaban horrores estar del otro lado del aula, de modo que yo fuera la que hacía el esfuerzo para que la clase funcionara, y era hermoso porque era una compinchería, digamos, ¿no? Algo que valida muchísimo la clase. Pero bueno, entonces, aprovechamos también para darle un espacio a aquellos que saben y que quieren hacer algo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hicimos? Lo hicimos centrado en el día a día, o sea, consideramos esta realidad de la reclusión, de la limitación espacial, para resignificarla, ¿no? Para decir, bueno, está bien, estoy en mi casa, bueno, si lo único que veo, ¿no? Como dice Charlie García, si yo solamente voy de la cama al living, bueno, que la cama al living me sirva como elemento de aprendizaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, el programa de contenido de nivel 1 tiene esta secuencia, es la secuencia de las distintas partes de la casa en las que uno anda durante el día, ¿no? Empieza sentándose en la cocina para tomarse unos matecitos, después, digamos, el UF tiene que ver con tener que limpiar un poco la casa para que no esté todo desordenada, lo que cual expresa, digamos, la ideología de la docente, de la contenidista respecto de la limpieza. El tema del lunchtime también, el tema de comida saludable, digamos, ¿no? O sea que ya es la segunda vez que visitamos la cocina. Después la siesta, porque bueno, y esto tiene que ver con espacios del cuerpo, con descanso, con, digamos, un montón de situaciones, y también el tema de ejercicio. Todo planteado dentro de un espacio reducido, pero que nos permitía ver con otra mirada, digamos, lo que estamos haciendo, ¿no? Y la idea es también, como estamos hablando de que hay personas que tienen movilidad reducida, no cerebro reducido, digamos, esto se puede replicar para casos, digamos, de personas que no pueden acceder a los cursos, o sea que la virtualidad después de la pandemia, puede seguirse aplicando, ¿no? Entonces, vos decime, Julieta, cómo voy de tiempo. Sí, tiene 5 minutos todavía, así que tiene... Perfecto. Está bien. Entonces, en términos de cuáles son los preconceptos que nos encontramos, un poquito ya les comenté, el preconcepto es que el adulto mayor no sabe, no puede y no tiene, ¿no? No tiene computadora. Siempre es una versión encubierta del viejismo, ¿sí? O sea, este paternalismo que se genera respecto del adulto mayor es prejuicio. ¿Sí? Es tomar decisiones en lugar del adulto mayor en vez de preguntarle cuál es la situación. Porque por otro lado, lo que nosotros vemos es esto, la realidad que encontramos es esto, son dos pantallitas, ¿no? Esta primera es el cierre de la reunión, de la última reunión,
en la que nos pusimos a jorobar porque, con los fondos virtuales de Zoom, por ejemplo. Y ahí tenía, digamos, y cada uno, hay varios que tienen sus fondos virtuales que los aplicaron en un segundo, sin ni la más mínima duda. Y por otro lado tenemos, esto no significa hacer la totalidad, pero sí que si hay algunos que pueden, podemos llevar a más a que puedan, y no achicar, decir, no, no puede ninguno. Y también por otro lado tenemos la tarea para la semana que viene, que es el tema en el nivel intermedio, el tema de hablar de las canciones preferidas. Este intercambio se hace durante la semana a través de YouTube, a través de WhatsApp, ¿sí? Entonces estamos con todo el intercambio de que lo que le parece, el comentario de cada uno de ellos respecto de eso, ¿sí? O sea que está generando, digamos, un espacio de intercambio y de conocimiento, y de que la clase del curso de inglés desde la virtualidad los acompañe durante distintos momentos de la semana, que es lo que nosotros queremos en términos de empoderamiento, ¿no? Entonces, respecto del desarrollo específico de materiales, voy a hablar más de lo más difícil, porque la verdad que para el intermedio algo sabe, un poco se puede asustar, pero no es tanto. Pero el problema es el nivel inicial, porque es aquella persona que no sabe nada y que se quiere poner a aprender inglés, y además le tocó de manera virtual. O sea que todos sus miedos están explotados, digamos, y encuentran su lugar en este espacio. Lo que hicimos fue diferenciar, digamos, generar material para el uso autónomo del estudiante, lo cual a mí como diseñadora de materiales me llevó a un espacio de mucho cuestionamiento conmigo misma, porque yo vengo de una formación en la cual el material de enseñanza es en inglés. Y tuve que escribir todo el material en español, porque ese material no estaba pensado para estar intervenido, digamos, o mediado por el docente, sino que era para que el alumno, el estudiante, lo aborde él solito y se prepare para ese encuentro virtual en el que va a poder trabajar a partir de que haya entendido esto. Lo otro también que es fundamental es que, bueno, termina siendo como un picture dictionary explicado, ¿no? O sea, el vocabulario es mucho más preeminente que la estructura, porque si la estructura fuese más importante, no es manejable para el estudiante. Entonces la idea es, el objetivo es estructuras simples con un nivel alto de repetición, manejándose en distintas situaciones, digamos, de vocabulario, para que la puedan utilizar y sentirse seguros, ¿sí? Entonces, el otro elemento que tenemos es el tema del desarrollo de los materiales, ¿sí? Pongo estos dos elementos que los preparó una de las profesoras que está en el nivel inicial, porque tuvimos en reunión en el caso, porque ella había puesto todos dibujitos de este estilo, ¿no? El de los viejitos, que son que obviamente cuando uno usa clip art, digamos, aparece esto. Y ahí empezamos con la misma discusión, es dificilísimo encontrar imágenes de adultos mayores que sean válidos por sí mismos, que sean activos, y tuvimos que rearmar toda esta primera slide hasta encontrar y generar este PowerPoint, digamos, porque quieran o no, George Clooney también es adulto mayor, digamos, y plantear otra visión del adulto mayor, ¿no? Y también este tema que en las clases, digamos, no virtuales se dan tanto el compartir la vida propia, ¿no? Bueno, este planteo de cómo didactiza el material, digamos, que se trabajó de manera autónoma por parte del estudiante, con la imagen de la propia profesora, su propia familia, digamos, ¿no? Y el habilitar a los estudiantes para el intercambio. Así que, digamos, en términos generales, ¿cuáles son nuestras conclusiones del proceso hasta ahora? Que los recursos elegidos en la producción de materiales están cumpliendo el objetivo, obviamente, como toda producción de materiales, y más en la virtualidad, es el gran cambio que se dio en el diseño de materiales. Ya sabemos que no son finales, digamos, no es que nunca se van a volver a tocar, pero son mejorables. La idea es que la base sea buena, ¿no?
como dicen en el fútbol, la base está. Bueno. Después, que la virtualidad amplió la llegada a otras provincias y otras realidades. Esto es algo que ha sido una sorpresa para nosotros, muy interesante. Que esto implica que perdimos la especificidad del territorio y que esta especificidad la vamos a recuperar solamente cuando tengamos de manera de convivencia, virtualidad y presencialidad, y que no queremos perder adultos mayores que están limitados en el acceso a la tecnología. Por eso es que nosotros lo que vemos en términos de futuro es que haya una coexistencia de lo que es la oferta virtual y la oferta presencial, porque si no hay gente que perdemos, y eso es lo que nuestra universidad no quiere. Así que con esto estamos. ¿Sí? Si hay alguna pregunta, Sí, algo, interesante, encantada. Marina, eso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene algún comentario? Dejo de compartir. A ver. Para poder ver. A mí me pareció muy interesante, la verdad es que no conocía muchas de las cosas que presentó, muchos de los hechos, así que muchas gracias, muy interesante. No, por favor. No. Es algo que nos interesa mucho, digamos, porque además representa una de las de los futuros espacios de trabajo para los docentes, digamos, y los docentes universitarios también. Así que por eso también queremos, en lo que podamos, aportar un poco a esto, ¿no? Muchas gracias, Marina.